palabras de Andrés. Y por supuesto lo que no voy a hacer yo aquí, ni muchísimo menos, es pretender sustituir la lectura de Marzoa. Es decir, a Marzoa hay que leerlo, yo voy a hacer una serie de referencias, os iba a traer fotocopiados una serie de textos, pero no me ha dado tiempo a hacerlo, los leeré y os lo traeré para la próxima sesión. Lo que sí es cierto que es un autor al que no puedes leer por la mitad, es decir, a Marzoa hay que leerlo desde el principio hasta el final, y si te has saltado un capítulo no tienes como punto de referencia lo que ha dicho anteriormente, estás completamente perdido, ¿vale? Entonces, uno de los libros que le dedica Platón es el Ser y Diálogo, del que leeremos algunos fragmentos, del que retoma luego algunos capítulos en otro libro que no es exactamente la historia de la filosofía que tiene publicada en 2 volúmenes en Ismo, sino la historia de la filosofía antigua de Acal, que lo que hace sencillamente es una especie de prólogo escrito con posterioridad a lo que luego va a desarrollar aquí específicamente hablando de Platón. Yo tenía la intención en principio, por si alguien no está al tanto de lo que es el sofista, que cabe la posibilidad, y puesto que está aquí el esquema que ha preparado Ángel, resumir brevemente cuáles son las cuestiones a las que le podemos sacar punta en el sofista, pasar luego a analizar hasta qué punto, en la medida que el sofista forma parte del grupo de los 4 diálogos llamados críticos, eso supone una ruptura con el Platón anterior o no, hasta qué punto se puede decir que haya ruptura en Platón desde los primeros diálogos, los diálogos socráticos, hasta incluso las leyes, una tesis que critica mucho Felipe Martínez Marzoa, y a partir de ahí pues dar una serie de sugerencias de posibles discusiones ulteriores, e incluso pues me permito apuntar cómo se podría utilizar la lectura de Platón en las clases cuando nosotros tratamos de explicarlo, ¿no? Porque yo no he llegado al extremo de la renuncia absoluta de Andrés, pero sí que muchas veces les digo que les voy a decir una cosa con la que no estoy en absoluto de acuerdo, pero que tengo que decírsela por si van a selectividad, y luego le dedico un par de sesiones a machacar eso que yo les he dicho, off the record, por así decir, para que tengan en cuenta que no es Platón un doctrinario que haya elaborado una teoría edificante como aquello que decía Hegel, ¿no? Es decir, si algo no es Platón, en absoluto es un ser que construya, o por lo menos que construya para dejar el edificio y exhibirlo, ¿vale? Bueno, entonces, no es mi estilo, pero he traído aquí una serie de notas para guiarme en la exposición, porque si no seguro que me iba a perder, ¿vale? Entonces, como sabéis todo, el sofista parte del intento de definición de qué es el sofista, ¿vale? Eso les va a llevar a encontrar casi de manera azarosa antes de ello la definición de sabio, para terminar en el último párrafo hablando del sofista como el imitador del sabio, el productor de ilusiones que incluso teme que se note que no sabe de qué está hablando. Ese es el recorrido. Para eso, antes lo que hace el extranjero con Sócrates y demás es utilizar el tan platónico recurso de la clasificación por división. Empieza con la introducción del pescador de caña, siguiendo las consignas de la división del buen carnicero, del famoso párrafo del Fedro, el 285E, 286C, según el cual, cuando hagamos la división no es una división lógico-formal, ¿vale?, sino una división lógico-material, ¿de acuerdo? Es decir, no nos está diciendo que cualquier tipo de división lógica sea correcta, sino que esa división lógica tiene una dimensión ontológica en la medida en que nos tenemos que ajustar a las junturas naturales de las ideas que estamos tratando. Marzoa lo dice en la página 26 de Ser y Diálogo de la siguiente manera. Lo que Platón postula como diahíresis
para que tenga como división, para que tenga algún sentido dentro del proyecto de Platón, ha de comportar un efectivo examen fenomenológico y no un mero dividir lógico. Así, por ejemplo, si decidimos llamar dividir o división a la diagéresis, habrá de suponerse que no podemos dividir un género mediante cualquier división que sea lógicamente correcta, sino que el género tiene sus propias divisiones y el hallazgo de ellas forma parte de la descripción fenomenológica, ¿vale? Lo detalla un poco más, pero yo creo que esa es la idea clave que tenemos que entender cuando estamos hablando del concepto de división en Platón. La práctica de la dialéctica que nos puede llevar a confundirnos en la medida en que demos por válida cualquier división lógicamente posible, pero que no se ajuste ontológicamente a aquello de lo que demos tratando. Una vez sentado el prólogo de cómo hay que hacer la clasificación, se admite o se postula la posibilidad del error, de la doxa falsa, y por tanto la posibilidad de que el no ser sea y de que el ser no sea de alguna manera, que supone o lleva a la crítica a las metafísicas anteriores. En el famoso párrafo, yo creo que incluso quien no haya leído el Sofista completo, pues recordará o habrá echado mano del párrafo 242c donde, y siguientes, donde Platón tacha de las mitologías o los mitos que nos han contado todos los anteriores, incluido el propio Parménides, ¿vale? Aunque le cueste. De modo que le pega un repaso así tibio, contundente y no excesivamente largo, pero sí muy al grano, al monismo, al dualismo, al procesualismo, a lo que él llama los amigos de las ideas y a los que podríamos llamar materialistas corporeístas. No deja títeres sin cabeza. Y a partir de ahí lleva a la admisión de que efectivamente el ser no es, perdón, el no ser es y el ser no es. Otro elemento de piedra de toque que conviene tener en cuenta para hacer el análisis y que forma parte del decurso de lo que está haciendo el extranjero con sus contertulios es la definición de cosas como potencia, como dynamis, ¿vale? Activa o pasiva, lo cual ya le da el paso al establecimiento de las famosas 5 ideas, el ser, el movimiento, el reposo, la identidad y la alteridad, la idea de la comunicación de los géneros y el famoso principio del simploqué, ¿vale? Que de nuevo nos remite a la división según el buen carnicero. Recordad también que el principio de simploqué es aquel que hace posible la posibilidad del conocimiento, es decir, aquel principio según el cual no todo está vinculado a todo, de modo que la única posibilidad del conocimiento sería una especie de revelación mística, como dicen que es la que tuvo Empédocles e incluso desde mi punto de vista el propio Parménides, y ahí pone en valor también algo que está medio sugerido aquí, pero a lo que también en el curso de Marx le dimos muchísima importancia, que es la cuestión de las relaciones, ¿vale? Algo que ha sido completamente obviado en la tradición filosófica hasta que se intenta recuperar en el siglo XX y que ha pasado sin pena ni gloria, merced probablemente al concepto de relación de Aristóteles. Entonces, creo que una de los puntos que podríamos aquí discutir y desarrollar mucho es precisamente cómo la idea de relación ya está incluida en Platón, cómo tiene muchísima potencia si se escarba en ella y cómo lo que hace Aristóteles, como con casi todo Platón, es reducirla a una mera marioneta a la que no le dan mayor importancia y que, por ejemplo, hace que se pueda entender mal a Marx, que genere todo lo que es la filosofía moderna a partir del yo, etcétera, pero bueno, ya lo discutiremos. En cualquier caso, está claro que aquí se retoma el famoso parricidio de Parménides del diálogo del mismo título, ¿vale? De hecho, me parece, lo tengo por aquí, en la... No me lo he pedido. En el análisis que en la historia de la filosofía griega de la colección del siglo XXI, el autor, que es Jean Wahl, uno de
defensores del procesualismo contemporáneo y estas cosas, dice que desde que empieza a hacer filosofía un poco más, es decir, después de la clasificación del pescador de caña, hasta aproximadamente el 246A, lo que tenemos es sencillamente un resumen del Parménides, ¿vale? A partir del cual, del Parménides de Platón, a partir del cual, es decir, todo aquello de si el uno es, qué pasa con el ser, etcétera, etcétera. En cualquier caso, y eso es lo que apuntaba un poco al principio, eso nos lleva a incluir al sofista dentro de estos famosos diálogos críticos en los que de hecho casi se editan así, ¿vale? Y aparecen en muchísimas reseñas de Platón, hasta el punto de que hay quien ha dicho que superada el acné juvenil de los diálogos socráticos, que termina siempre en las aporías y en la imposibilidad de definir aquello de lo que se está tratando, generalmente virtudes, Platón pasa por una época de madurez donde efectivamente construye una doctrina cuyas fallas luego él mismo denuncia en estos diálogos críticos, ¿vale? Lo cual supone asumir que ni el Fedón, ni el Banquete, ni la República, que sería un poco la culminación de los diálogos edificantes, por así decir, prolongarían la tendencia aporética de los primeros diálogos de Platón. Al respecto, dice Felipe Martínez Marzoa en la página 111 de la Historia de la Filosofía Antigua, lo siguiente. No lo voy a leer entero porque es muy largo, pero voy a terminar con el final. El desarrollo y final de la República son aporéticos de un modo sustancialmente más complejo que el que hemos visto, por ejemplo, en el Laques, pero no en el sentido de que sean menos aporéticos. No se ve como una lectura que atienda a la marcha del diálogo mismo podría llevar a pensar que Platón está proponiendo o propugnando algo, por ejemplo, un modelo de polis, ¿vale? En toda la parte anterior, Felipe Martínez Marzoa se dedica a mostrar cómo la propia estructura de la República y de los diálogos anteriores ya nos va indicando cómo Platón se está distanciando de eso mismo que él está proponiendo. Es decir, esa construcción de la polis en el diálogo y que como de un modo un poquitín heideggeriano, dice Marzoa, no es tanto la constitución de un Estado político, sino el establecimiento de un marco de diálogo donde se pueda discutir, por eso tienen que irse fuera, lo que hace es sencillamente prolongar algo que está ya incluido en los diálogos iniciales, ¿vale? Él pone como piedra de toque, Marzoa, tanto en Ser y Diálogo como en la Historia de la Filosofía Antigua, el diálogo del Laques, ¿vale? En el Laques se discute sobre una de las virtudes, en concreto la valentía, para terminar reconociendo que es imposible, por lo menos a esas alturas, establecer una definición correcta de valentía. Marzoa insiste, y yo estoy bastante de acuerdo, aunque estoy releyendo algunas cosas de Platón a partir de ahí y no podría precisar con pelos y señales todos. ¿Qué pasa con cualquier figura de la virtud que se intente definir? ¿Vale? La famosa arete. Al final del capítulo 3, creo que es, del capítulo 2 de Ser y Diálogo, después de haber analizado un poco lo que es el Laques, dice Marzoa: lo mismo ocurre con cualquier otro intento de fijar una figura de la arete. O bien, primera posibilidad, la figura que establecemos es falsa porque lo que con ella se describe no es incondicionalmente arete. O bien, segunda posibilidad, vamos a parar en la referencia a la arete en general, disolviendo la figura particular, y el que haya esta alternativa significa que, tercera posibilidad, si es alguna figura particular y a la vez es arete, entonces la figura carece de acribella, es decir, no define con exactitud, no determina suficientemente cuándo es el caso y cuándo no. Y sin embargo, la acribella es irrenunciable porque ella es el qué es. Las tres posibilidades no son simplemente tres miembros de una alternativa, sino que la tercera resume las otras dos.
como veis, es difícil seguir lo que está diciendo Martínez Marzoa sencillamente con la lectura, ¿vale? Motivo por el cual ya os digo que en la próxima clase os traeré la referencia. Pero en cualquier caso, en lo que nos viene a decir Marzoa, e insiste continuamente, e incluso lo prolonga a, si queremos llamar filosofía, a lo que se hace antes de Platón, a que en el pensamiento griego se trata siempre de tratar de determinar qué es lo que hace posible que algo sea algo, y que en ese intento de determinar que algo sea algo, no sencillamente sea, ¿vale? Que es en lo que insiste mucho Marzoa y que es lo que en cierto modo nos ha llegado transmitido por Aristóteles. En Platón no se trata de qué es el ser, por así decir, sino qué es lo que hace que cada cosa sea lo que es en concreto, ¿vale? Es decir, el arjé no es una mera abstracción que está, o una mera cosa, entre comillas, que está detrás de las cosas reales, sino que es aquello que hace posible que las cosas reales sean, pero además sean lo que son en concreto, ¿vale? Lo que él llama enunciado apofántico, que si queréis, luego desarrollaremos un poco, pero igual va a ser demasiado. Siguiendo, dime. La idea de todo lo que transmite Platón, pero que incluso lo remite al propio Tales de Mileto, es que el concepto de arjé, tal y como muchas veces lo hemos llegado a explicar, que hace que algunas veces incluso los propios alumnos puedan decir que el arjé son los átomos o las partículas subatómicas, sin entender que si los átomos están constituidos de partículas subatómicas, las partículas subatómicas, etcétera, etcétera, etcétera. No es solo eso, es decir, desde Tales de Mileto como poco y hasta Platón, o un caso aparte es Aristóteles que podemos hablar, no se trata solo de que el ser o el arjé haga posible que las cosas sean, existan, ¿vale? Sino que es lo que hace posible que las cosas sean lo que son en cada momento, ¿vale? Insistiendo mucho en que el ejemplo que pone Marzoa, que a mí ya de tanto repetirlo se me queda decir, lo que hace que el zapato sea zapato, que el olivo sea olivo o que la tiza sea tiza, ¿vale? Sí, y lo cual implica que el zapato no es tiza, pues es por el estilo, ¿vale? Luego, si queréis, os comento un poco, porque es uno de los términos básicos de lo que es la articulación apofántica en contraposición a lo que nosotros llamamos el enunciado, que es algo capital para entender qué ha pasado en la filosofía después de, sobre todo Aristóteles, a partir del helenismo, y cómo eso ha condicionado, ha tergiversado completamente el mensaje de Platón, incluso toda la filosofía clásica, que llega a su madurez, pongamos, en el siglo XX, cuando toma el relevo de todo lo que es el pensamiento general, la filosofía del lenguaje, ¿vale? Es cierto que, y ahora lo diré un poco, cuando hablamos de Platón, estamos hablando de lo que Platón dice, de lo que Platón ha dejado escrito, ¿vale? Pero el decir de Platón, o siguiendo a Marzoa, el decir griego que quiere decir excelentemente, ¿vale? No es reducible a un mero análisis del lenguaje, es decir, no es filosofía del lenguaje ni es pura gramática, aunque esté implicada en ello, ¿vale? Siguiendo con esto de la virtud y la arete, leo otro par de párrafos que permitan por lo menos medio hacerme entender por dónde van los tiros para entrar luego en la discusión. Y este en concreto es de la página 30, donde Marzoa define lo que es arete, ¿vale? Dice, hemos llegado pues, después de un discurso que tiene por ahí, hasta la noción de un saber que, siéndolo en sentido griego, esto es saber habérselas, con, es decir, saber tratar con lo que hay. A la vez no lo sería de tipo alguno determinado de entes y estaría de alguna manera supuesto en el carácter de saber de todo saber referente a algún tipo determinado de entes. Es decir, cuando tratamos de definir qué es cualquiera de las virtudes, cualquiera de las aretes de las que se trate, la valentía, la justicia, la prudencia, etcétera, eso nos va a remitir a una noción general de virtud, ¿de acuerdo? Y es precisamente en ese intento de determinar una noción general de virtud o de arete que implicaría
el conocimiento de todo, puesto que estaría supuesta en la base de saber habérselas con cualquier cosa, ¿vale?, que a mí se me ponga delante. Ahí es donde los diálogos de Platón, por así decir, colapsan, ¿vale? Pero no colapsan porque Platón sea incapaz, sino porque precisamente eso es el fundamento ontológico que hace posible la reflexión filosófica. El intentar dar con ese qué hay detrás de las cosas, ¿vale?, se remite al saber qué hay que hacer con las cosas, y ese qué hay que hacer, saber qué hay que hacer con las cosas. Luego os leeré algo que dice con respecto a la diferencia Platón-Aristóteles, implica siempre un saber habérselas con cualquier cosa, un saber general, ¿de acuerdo? Que sería en principio la noción de arete. Entonces, no sé si me estoy explicando. Sí. Dice, ese saber pura y simplemente habérselas es lo que en griego en general y en Platón en particular se llama arete. Si hablamos de la arete del pescador de caña como tal, entonces de lo que hablamos es de eso que hemos mencionado como carácter de verdadero pescador de caña. Y esto, en virtud de todo lo dicho, significa que también podemos hablar sencillamente de la arete. Hola. Léxicamente, arete es el carácter o la condición de agazós, y esta palabra, que es la que convencionalmente se suele traducir por bueno, la que nos remite a agazón, a la idea de bien, etcétera, significa sencillamente el apto, el que sabe habérselas, estar y andar. Y un poco después dice, de hecho, y ahí es donde voy para ver si, o para plantear la cuestión de si hay ruptura o continuidad en los diálogos de Platón. De hecho, si las cronologías más generalmente admitidas de los diálogos de Platón, al menos en lo que tienen de común, son válidas, es bajo el aspecto de nombres de la arete como en primer lugar y de manera más permanente aparecen esas determinaciones. Aparecen así, en efecto, en todos los momentos de la obra de Platón, mientras que solo algo tardíamente, a partir del diálogo Parménides, lo hacen también con nombres como uno o mismo barra otro, etc. En todo caso, la cuestión es la misma bajo uno u otro modelo de invocación. Es decir, no hay ruptura en Platón, ni muchísimo menos, sino que hay una profundización, una utilización más rica de recursos, un marcar el distanciamiento que siempre se produce cuando yo quiero saber, que es una cosa como tengo que apartarme, pero en ningún caso el grupo de diálogos críticos supone una renuncia a lo que Platón es ya desde el principio, y es, en cierto modo, siguiendo la vocación socrática de denunciar al que se presenta como experto en todo, como en realidad no sabe nada, ¿vale? Yo ayer, mientras tomaba las notas para la charla de hoy, recordé, aparte de la lectura dramática de Platón, de la charla que nos dio Manuel Vela aquellos años, también una que causó cierto revuelo de nuestro añorado Adolfo, en el que hacía de Platón un escéptico radical, ¿vale? O por lo menos lo que se deriva, el escepticismo de la Academia Media que se deriva, no sería una subversión de Platón, sino precisamente la expresión del espíritu de Platón mismo, ¿vale? Yo creo que no podemos llegar hasta tanto, pero conviene tenerlo en cuenta, ¿vale? Y desarrollando un poco esto que dice aquí en Ser Ideólogo, en la página 96 de la Historia de la Filosofía Antigua, le da una vuelta de tuerca más, ¿vale? Dice, el Laques es un diálogo considerado como temprano. Lo que en él ocurre con la valentía ocurre en otros diálogos también considerados tempranos con otros aspectos o partes de la arete. Por otro lado, en diálogos considerados tardíos se emplean otras de las maneras que hemos citado de referirse a aquellas ideas que están como constitutivos implícitos en todo eidos. Concretamente, uno en el Parménides, saber en el Teéteto, mismo barra otro en buena parte del sofista, etc. La diferencia a este respecto es sólo del modo de exposición, no de la cosa. Lo que hemos visto que ocurre es lo que ocurre en general en el diálogo de Platón, lo que ocurre en general en el diálogo de Platón. Falta con todo que veamos cómo y hasta qué punto, No tiene mayor historia ahí.
Entonces, a partir de aquí, y es donde ya yo, por así decir, me he remitido a los textos y ahora vamos a ver, se trataría de ver cuál es el papel de Platón en la historia de la filosofía, ¿no? Eso que muchas veces le decimos que Platón vendría a ser una especie de culminación del saber anterior hecho en un sistema perfecto, etcétera, ¿vale? En la historia de la filosofía, página 88, y creo que es el último que leo, me parece, dice Martínez Marzón lo siguiente, ¿vale? Que es lo que yo ahora voy a desarrollar y ya si queréis entramos en diálogo, etcétera. En primer lugar, nadie que venga después de finales del siglo IV antes de Cristo puede evitar recibir en primera instancia el diálogo e igualmente algunas otras formas como algo que se define por su apartamiento con respecto a una forma que se consideraba como, por así decir, la forma cero u obvia dentro de cierto campo y que sería la forma enunciativo doctrinal. La filosofía nunca se acomodará del todo a esa forma, pero las que adopte se definirán siempre por su apartamiento con respecto a esa, es decir, a la expositivo doctrinal. Pues bien, recibir así el diálogo de Platón es falsearlo por de pronto por dos razones. Primera, que en la época de Platón no existe, salvo a lo sumo germinalmente, la forma enunciativo doctrinal. Y segunda, que el propio diálogo de Platón no solo es anterior como forma a lo enunciativo doctrinal, sino que desempeña un papel central en la génesis de esto último. Por lo cual, si se lo recibe como un apartamiento con respecto a lo enunciativo doctrinal, se priva uno de la posibilidad de entender conexiones esenciales. En segundo lugar, si bien nadie podría por principio excluir que Platón se haya pronunciado en alguna otra forma que la del diálogo, ni tampoco excluir por principio que a través de unas u otras noticias se pueda tener algún acceso a esas manifestaciones, lo que por esas vías se averigüe no es texto de Platón y por lo tanto pertenece aún en el mejor de los casos a la labor interpretativa misma, que no a lo que ha de ser interpretado. La advertencia de que el texto son los diálogos importa no solo por lo que se refiere al contenido del texto, sino también como exigencia de que no se intente quitar hierro al hecho de que todo texto de un pensador, de este pensador, consiste en poner cosas en boca de personajes en vez de que el autor mismo diga algo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si asumimos, y si alguien no está de acuerdo lo discutimos, que la filosofía nace con Platón, y nace con Platón, por lo menos lo que es la filosofía académica, la filosofía que recibe ese nombre, nace con Platón, no nace como exposición de una doctrina, sino nace precisamente como crítica furibunda a cualquier otro tipo de doctrina que haya habido anteriormente a él. Él va a recrear esas doctrinas en sus diálogos y las va a criticar, pero es que incluso el mismo recurso de que sean diálogos supone ya marcar esa distancia con respecto a la pretendida verdad que se puede derivar de lo que en el diálogo nos encontramos. No hay que olvidar, por otro lado, también que Platón es de los primeros que escribe para ser leído. Es decir, el alfabeto se ha inventado unos siglos antes y Homero, Hesíodo, la poesía épica, la poesía lírica, etcétera, han puesto, hasta la tragedia, incluso si queremos llegar ahí, han puesto por escrito algo cuya naturaleza no era ser leída, sino ser escuchada, ¿vale? Ser recitada, con acompañamiento musical, sin acompañamiento musical, con más o menos ritmo. Pero no es hasta la época de Platón o poco antes de Platón donde ya pues con Heródoto o cosas por el estilo se escribe con voluntad de que la naturaleza de lo que se dice está en el propio escrito, ¿vale? Si además recordamos la desconfianza que Platón manifiesta en las cartas con respecto a la fijación de las opiniones por escrito, veremos que la figura de Platón es mucho más poliédrica, mucho más controvertida que esa exposición de el mito de la caverna o el símil de la línea como la última palabra de Platón, donde está todo atado y bien atado, independientemente de que luego
haya que hacer reajustes. Y en principio hasta ahí era donde yo pretendía llegar, es decir, no hay doctrina en Platón, hay en Platón voluntad de crítica, esa voluntad de crítica es lo que él denomina dialéctica, y esa dialéctica que supone someter a crítica a todas y cada una de las doctrinas que se presenten como verdaderas, es lo que en realidad constituye la filosofía, ¿vale? Que como sabéis, o como está más o menos acreditado, es un término que aunque se hace remontar a una raigambre pitagórica, en realidad procede de la propia, parece ser de la propia academia platónica, de mano de Heráclides Póntico, etcétera, etcétera. De modo que, y aquí acabo, la filosofía no es edificante, sino que es precisamente el destrozo, ¿vale? O el intento de destrozar cualquier discurso que intente presentarse como verdadero, monolítico o establecer una armonía entre las distintas facetas de la realidad que no terminan de encajar según el principio de Simploqué, ¿vale? Eso por ahí. Si ahora queréis que profundicemos más en lo del enunciado apofántico, la articulación apofántica, etcétera, etcétera, lo hacemos, pero ya casi como diálogo, ¿vale? Y en cualquier caso os digo, la lectura de estos dos libros no puede suplirse con una exposición que yo haga aquí, porque el rigor conceptual y el rigor lógico que va siguiendo Martínez Marzoa es impecable, ¿vale? Y ya está, si queréis. Dejamos aquí esta primera parte. Yo creo que merece un aplauso, ¿verdad? Por esta capacidad expositiva. Bravo. Ha sido oír a alguien por ahí.